Les damos la bienvenida a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes. Hoy estaremos hablando sobre los últimos imperios mundiales y lo que la Biblia nos dice al respecto. No cabe duda que los últimos acontecimientos, sobre todo la invasión de Rusia en Ucrania, que al parecer sigue prevaleciendo, ha causado un desequilibrio mundial con resultados desastrosos y amenazadores a las futuras naciones. El mundo ha sido afectado política, económica, militar y socialmente, y no cabe duda que estamos hoy en día enfrentándonos en los últimos tiempos. Tenemos con nosotros nuevamente al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo sobre este tema tan interesante. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, Alén. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí en este programa que realmente ha tenido una muy buena recepción de parte del público que está buscando respuestas, pero principalmente no solo una información secular, sino que la gente está buscando preguntas como ¿qué dice la Biblia? Y esto es precisamente el propósito de este programa. Así es, doctor. Para darle comienzo a esta entrevista, como usted acaba de mencionar, ¿qué nos puede decir la Biblia al respecto de los imperios mundiales? ¿Acaso podemos encontrar en la Biblia la manera como será formado un futuro gobierno mundial? Claro, esta es una muy buena pregunta porque no cabe duda que estamos ahorita analizando todas las piezas del rompecabezas que estaban repartidas a través del tiempo y que el Espíritu Santo colocó en la Biblia para completar la pintura. Como un ejemplo, cuando Daniel tuvo todas estas visiones y profecías de los últimos tiempos, fue un cuadro que él pintó inconcluso. Y 600 años después viene el apóstol Juan y él acaba la pintura que inició Daniel. Entonces, es la forma como Dios trabaja en las profecías. No podemos interpretar el libro de Daniel sin el Apocalipsis, ni el Apocalipsis sin el libro de Daniel. Entonces, como respuesta a tu pregunta, claro que la Biblia hace 2600 años nos revela los imperios que iban a tener su cauce durante toda la historia del ser humano. Esto es maravilloso, porque esto es una evidencia indubitable de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2, un rey llamado Nabucodonosor, en aquel tiempo rey de Babilonia, que es actualmente Irak. O sea, cuando alguien vea Babilonia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, corresponde a la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Irak y Siria, estaban unidas en lo que es la Mesopotamia. Entonces no había la división entre Siria e Irak como la hay actualmente, y que se llevó a cabo hasta el siglo pasado. Entonces vemos que en este sueño del rey Nabucodonosor ve una estatua gigantesca y la cabeza la tenía de oro, el brazo y el pecho de plata, el vientre de bronce, y las dos piernas de la estatua que el rey ve en su sueño eran de hierro, pero los dedos de la estatua eran una mezcla de barro con hierro. Entonces, a través de esta imagen, de esta estatua, el Espíritu Santo nos está tratando de revelar, porque cuando el rey le habla a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros, que le interpreten el sueño, vemos en el capítulo 2 de Daniel que ningún hechicero ni astrólogo pudo realmente ni se vio posibilitado para interpretar el sueño del rey. Entonces, Daniel, que en aquel tiempo era siervo del reino de Nabucodonosor, era muy amigo del jefe de los eunucos, y cuando los eunucos estaban trabajando para el rey, era una clase privilegiada porque cuidaban a la reina. Entonces Daniel le pide al jefe de los eunucos permiso para que le avise al rey que le dé algún día o algunos días para poder interpretar el sueño. Entonces el rey accede y Daniel ora a Dios. Y cuando ora, en el capítulo 2, tenemos una de las oraciones más preciosas que hay en toda la Biblia. Dice el versículo 19 del capítulo 2 de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo:
sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Con esta oración, Daniel nos da a entender la profunda revelación y el conocimiento tan grande que Daniel tenía de Dios, porque sabía que no había nadie en el mundo que pudiera interpretar un sueño, porque fue Dios el que le puso este sueño a Nabucodonosor. Para poder concluir esto, Daniel ora con sus 3 amigos, otros judíos que habían venido del exilio, ahí en Babilonia, y el Espíritu Santo le revela a Daniel y le dice: te voy a dar el secreto de lo que representa la estatua. Y en esta estatua están representadas los 4 imperios mundiales desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y le dice el Espíritu Santo: la cabeza representa de oro a Babilonia, o sea, a Irak y Siria. Vamos a apuntarlo: Siria e Irak. Número 2, el pecho y los brazos de plata corresponden al segundo imperio, que fueron los medos y los persas. Esto es increíble porque la historia corresponde exactamente lo que la Biblia profetizó antes de que surgieran los persas, los griegos y los romanos. Y las 2 piernas de la estatua representan a Roma. ¿Por qué? Todos sabemos por la historia que el Imperio Romano se dividió en 2 partes: en Estambul o en famosa Constantinopla, y en Alejandría al occidente, que es actualmente Roma. Entonces el Imperio Romano se divide en el occidente y en el oriente, representado por las 2 piernas. Pero lo interesante de esto, para contestar concretamente la pregunta, ¿qué imperios surgirán en los últimos tiempos? Los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el Imperio Romano se divide en el occidente y en el oriente, representado por las 2 piernas. Pero lo interesante de esto, para contestar concretamente la pregunta, ¿qué imperios surgirán en los últimos tiempos? Los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Estos 10 dedos de la estatua es la segunda etapa del renacimiento del antiguo Imperio Romano. En otras palabras, estos 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial. Pero vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Daniel, ¿por qué le dice Dios, el capítulo 2, perdón, por qué le dice Dios que es la última forma de gobierno mundial? Cuando el rey estaba mirando la estatua o en el sueño, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies, de hierro, barro cocido, y los menuzó. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Esta piedra misteriosa, ¿quién es? Porque en el sueño ve Nabucodonosor que una piedra viene del cielo y que golpea los pies de los dedos. Exactamente la última forma de gobierno mundial, pero vemos que se desmoronan Irak y Siria, los medos y los persas, el imperio griego y el imperio romano, hablándonos que cuando venga Jesucristo sobrevivirán Siria, Irak, Irán, que son Persia, le cambió en 1935 el nombre de Persia a la República Islámica de Irán en el 79, y las naciones que formaron el Imperio Romano. Entonces, esto es asombroso porque nos dice quién es la piedra. El versículo 35 del capítulo 2. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, en el capítulo 2, cuando termina Daniel de interpretar el sueño, le dice el ángel a Daniel: en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, la piedra que golpea la estatua es ni más ni menos que la persona del Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, habrá 10 naciones gobernando.
Esta es la última forma de gobierno mundial. La Biblia pues profetiza que antes de que venga Cristo habrá una coalición o una confederación política de 10 naciones. No habrá más. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel nos explica en otra visión que tuvo Daniel de qué forma estas 10 naciones se van a unificar, y cuando estén unidas, dentro de una de ellas surgirá lo que se llama un cuerno pequeño, que es la figura del anticristo. Dice el capítulo 7 de Daniel, porque Daniel le dice al ángel: oye, pero explícame todas estas cosas, yo no las entiendo. Y dice el versículo 23, la cuarta bestia, o sea, ¿cuál es? Roma, las 2 piernas de hierro. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente a todos los demás. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes que representan los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Y tras ellos se levantará otro y será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá y quebrantará a los santos del Altísimo, cambiará los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí no hay duda que ese cuerno pequeño es el anticristo, porque va a ser la última persecución que va a ser contra la nación de Israel. Entonces, Salem, la Biblia es muy clara al respecto. Estamos esperando en estos tiempos que se forme un G10. Ya actualmente hay un G7. Ahorita hay 7 naciones que están formadas por Estados Unidos y algunas de Europa, que representan el poder económico actual. Y tenemos el CRIC, que es otra conformación en el oriente, de China, de Irán, de Rusia, de la India y de las naciones al sur de Rusia, que están junto al mar Caspio. Entonces hay una confrontación actualmente entre las naciones del oriente y del occidente. Lo interesante es cómo se va a formar el G10. Estamos expectantes todos los que estudiamos la profecía, que cuando oigamos que se juntan 5 naciones de Europa y 5 del Oriente y se unen, de una de ellas saldrá el anticristo. Sí. Y entonces espero que nosotros ya no estemos aquí. Ojalá que así sea, para eso estamos siendo preparados, doctor. Para recapitular un poco sobre esto que hemos mencionado también en nuestros programas previos, ¿cómo va a ser esa coalición de esas 10 naciones? Porque ahorita estamos viendo actualmente, como acaba de mencionar, esta coalición o esta alianza que está amenazando la hegemonía de Estados Unidos o del occidente, entre China, Turquía también ya es parte, Irán y Rusia, entre otros países. ¿Cuáles van a ser, o qué nos dice la Biblia sobre el total de estos 10 países que van a formar parte, que van a surgir como este último gobierno mundial? ¿Cuáles son estos 10 países, para recordar un poco? Eso es muy, muy interesante, porque desde la invasión de Rusia sobre Ucrania, el mundo se desarticuló. Era la cerecita del pastel después de 2 años de pandemia. El mundo acabó con la pandemia, con problemas de alcoholismo, con los confinamientos, los niños con problemas psicológicos, hubo divorcios, hubo suicidios, cosa que los medios de comunicación ocultaron y están comenzando apenas a surgir y a mostrar realmente el daño tan grande que ocasionó los 2 años de pandemia y de confinamiento. Si a eso le agregamos que creíamos que ya podíamos pasar a otro tiempo de descanso y de relajamiento y tranquilidad, viene la invasión de Rusia contra Ucrania. El mundo vuelve otra vez a sacudirse, pero de una forma completamente desastrosa y alarmante, porque desde la Segunda Guerra Mundial nunca el mundo había pensado que íbamos a entrar a una tercera guerra mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría. En el 91 vino también la caída del comunismo, y el mundo dijo, bueno, pues hemos entrado al fin de la historia. Ya ganó la democracia, el capitalismo que estableció como modelo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
la tecnología nos va a hacer cosas que jamás nos imaginábamos que íbamos a alcanzar, vamos a fabricar hasta un ser humano que se llama el transhumanismo superior al que existe actualmente. Entonces el mundo llegó a una utopía, a un concepto tan ciego, donde realmente no esperaban lo que iba a suceder cuando entramos al siglo XXI y los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. El mundo vuelve a despertar y vuelve a descubrir que vivimos un mundo que no va a mejorar, un mundo que irá de mal en peor y que la naturaleza caída del ser humano es la que impide que podamos llegar a esa utopía, un mundo utópico donde ya no va a haber guerras y el ser humano va a mejorar todas las cosas. Tonterías y falacias que inventamos nosotros por desconocer la Biblia. La Biblia lo profetizó hace cientos de siglos, que el mundo iría de mal en peor. Y a eso le agregamos que ahora que Rusia invade Ucrania, Estados Unidos responde tratando de ejecutar sanciones económicas sobre Rusia, no comprarle petróleo a Rusia, la OTAN comienza a fortalecerse militarmente, pero Rusia tenía un arma secreta, que era la China. Ya la alianza entre Rusia y China ya tenía varios años, igual que con Irán. Y Irán está casi controlando el Medio Oriente, por lo cual Israel, esto vamos a verlo más adelante. Entonces, nadie se imaginaba que Rusia iba a sobrevivir las sanciones económicas. Y la sobrevivió. Le quitaron cuentas en los bancos suizos, en Estados Unidos, y Rusia lo comenzó a ayudar, e Irán le comenzó a dar petróleo, y Rusia comenzó a amenazar a Europa de que si no accedían a retirarse de Ucrania, iba a cerrar el gas de las naciones europeas. Y pues al principio como que quisieron algunas cooperar, no, sí es cierto, vamos a ayudar a Ucrania, pero llegó el momento en sus últimas semanas en las que las naciones europeas ya llegaron a la conclusión de que no pueden prescindir del gas de Rusia. Pero pasa algo, Salem. Israel da un comunicado asombroso al mundo entero. Israel anuncia que van a proveer de gas a Egipto a través de vía a Unión Europea. O sea, Israel le dice a las naciones europeas que las naciones europeas odiaban a Israel, nunca han tenido nada que ver con Israel, pero ahora como se trata del gas, pues ahora son amigos, compadres, y Putin se enoja. Está encolerizado en estos días al grado que se fue mientras Biden salió de la reunión con el jeque Salmán de Arabia Saudita y de Lapid, el nuevo ministro de Israel, se va encolerizado y regresa a tener una reunión cumbre con Irán, con Turquía y con Rusia, que son naciones que tenían años, pero así décadas que no se habían juntado. Y es el segundo viaje de Putin desde que comenzó la guerra de Ucrania. Nunca había salido Putin de Rusia y sale y se va a Irán para unirse con Irán, con estas naciones, ¿verdad? Y comenzar a tratar un plan para luchar en contra del continente europeo, de la OTAN y de Estados Unidos. Así que el mundo se encuentra en una confrontación ya no de Rusia contra Ucrania, sino del Oriente contra el Occidente. Claro. Estamos viendo una confrontación a la que la Biblia profetizó hace cientos de siglos por medio de los profetas hebreos. Claro, entonces se puede decir que esta invasión de Rusia sobre Ucrania ha acelerado las profecías de los últimos tiempos. Definitivamente, porque ahora cuando Rusia se ve amenazada de que ya Israel está proveyendo el gas a Europa y a Estados Unidos inclusive, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin, verdad? Aumentar su odio contra Israel. Claro. Y el blanco principal en la Biblia es Israel, porque en Ezequiel 38 hay una profecía donde va a haber una alianza de Rusia, Irán, Irak, la India, naciones del norte de África para venirse contra Israel. Y vemos cómo ahora este evento donde Israel le provee de gas a Europa encoleriza a Putin, y ahora Putin con mucho más ganas está tratando de romper los tratados de migración ahora con Israel y está diciéndole, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver, ya no les vamos a mandar más judíos a Israel, etcétera, etcétera.
y ahí vemos que Putin está comenzando a avanzar para amenazar a Israel. Entonces finalmente vemos de qué forma se acelera todo esto que la Biblia profetizó, y por eso es tan emocionante estar contemplando todos los días lo que está pasando en el mundo entero, a la luz de la Biblia. Así es muy interesante, me parece muy interesante cómo justamente en nuestro programa más reciente que estábamos conversando sobre la próxima o pronta invasión de Rusia sobre Israel, en cuestión de semanas, cómo se ha acelerado y cómo se han cumplido las profecías al pie de la letra como pues lo dice la Biblia, ¿no? Como está diciendo, doctor. Y anteriormente está mencionando un punto clave de dónde iba a surgir el anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la nación? ¿De dónde va a surgir el anticristo? Muy bien. Esa es otra muy buena pregunta, porque durante muchos años se ha especulado. Yo recuerdo todavía hace 25 años, el siglo pasado, siglo XX, que todavía yo acepté el concepto de que el anticristo tenía que ser judío. ¿Por qué? Porque examinamos algunos versículos de la Biblia, como el capítulo 49 del Génesis, cuando Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, se está muriendo. Y antes de morir, en el Génesis 49, hace una profecía Jacob sobre la nación de Dan. Y le dice, Dan será como serpiente junto al camino que herirá y juzgará a Israel. Entonces comenzamos a creer que por esa profecía que no se ha cumplido, el anticristo tenía que ser judío, porque iba a descender de una de las tribus de Israel. Por ese lado, le agregamos a Daniel 11, 35 al 37, donde hay otra profecía que dice que el Israel no hará caso del amor de las mujeres. Es lo más seguro que sea un homosexual el anticristo, de eso casi no hay duda alguna. Pero también agrega Daniel 11, 35 al 37, que no hará caso de sus padres y no solamente de las mujeres, sino que tampoco tendrá respeto de sus padres. Y sabemos que los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Entonces también se dedujo que por esto iba a ser el anticristo judío. Sin embargo, mientras nos vamos acercando más y más a los últimos tiempos, el Espíritu Santo nos va despejando muchas incógnitas y muchas tinieblas que todavía no llegábamos a comprender, porque Dios nos revela hasta que llegamos al punto en la historia donde Dios considera que debe abrirnos o meter la llave y abrir la puerta para que podamos ver claramente su plan final de la historia. Y nos encontramos en ese tiempo donde Daniel dijo: los entendidos entenderán. Entonces, cuando vemos nosotros una profecía, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, donde está dedicado a Irak y Siria esta profecía, pero en el versículo, para no leerla toda, el capítulo 10 de Isaías, quiero leer el versículo 12, donde nos habla de una forma clarísima que el anticristo proviene de la región del Medio Oriente, entre Siria e Irak. Y dice así, Isaías 10, 12: acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es claro esta profecía: cuando Dios acabe su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, y pues no lo ha acabado, porque esto va a ser hasta que venga Jesucristo, es cuando Dios ya terminó su plan completo con Israel. Entonces esto tiene que relacionarse con los últimos tiempos, y ahí se menciona que cuando Él acabe esta obra, castigará la soberbia del rey de Asiria, que no puede ser otro más que el anticristo. Y así tenemos el capítulo 30 de Isaías, y tenemos otros capítulos más donde se menciona al anticristo, o se le llama el asirio. Y para concluirlo, para confirmar todo esto, vemos en el libro de Daniel, capítulo 8, que cuando se divide el antiguo imperio griego, recuerdas tú que el imperio griego se dividió en cuatro gobiernos. Alejandro el Magno se muere, todo esto está en el capítulo 8 de Daniel,
y a la muerte de Alejandro, los 4 generales, Lisíaco, Ptolomeo, Casandro de Daniel, se reparten el imperio griego en estos 4 gobiernos. Y en el capítulo 8 de Daniel, cuando se divide el imperio griego, versículo 8, vemos esta revelación tremenda, confirmando que viene de Asiria el anticristo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, que es Alejandro el Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El gran cuerno es Alejandro el Magno. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Salem. 450 años antes de que Alejandro el Magno naciera, se profetizó cómo iba a morir. Se profetizó en la Biblia que a la muerte de Alejandro, 450 años antes de que el imperio griego pudiera derrotar a los persas. Esto es fascinante y eso cualquier persona debe de considerar, llamándose ateo, agnóstico, ¿verdad? O de cualquier otra forma, que la Biblia realmente contiene las profecías de los últimos tiempos. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 divisiones del imperio griego, salió un cuerno pequeño. Y en el capítulo 7 y en el capítulo 2 el cuerno pequeño es el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego surgió un cuerno pequeño. El imperio griego se dividió en Egipto, en Siria, en Grecia y en Turquía. Estas fueron las 4 divisiones del imperio griego. Ahora pongamos atención. Este cuerno pequeño o el anticristo, vamos a demostrar que es el anticristo, creció hacia el sur. Siria no está al sur. Creció hacia el oriente, que está Irán, y hacia la tierra gloriosa, que es abajo, pero no menciona hacia el norte, que es Siria. Y ahora, confirmando que es el anticristo, dice así, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Si vamos a Apocalipsis 12, vemos que Satanás le llama a las estrellas los ángeles caídos, y que cuando cayó Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas que tienen un nombre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que corresponde a los ángeles caídos. Parte del ejército y las estrellas echó. Un hombre no puede hacer eso. Aquí vemos a un hombre que es sobrenatural. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando el anticristo venga, él entrará al templo reconstruido, al tercer templo judío, y va a quitar el sacrificio a los 3 años y medio, y ahí comenzará la gran tribulación. Entonces, la Biblia es clara, el anticristo surge de lo que es actualmente Siria e Irak. Y es interesante que son naciones que están aliadas con Irán y con Rusia y con China. Wow, me vuela la cabeza toda esta información. Es que es asombroso todas las evidencias históricas, políticas, geopolíticas que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Para concluir este programa tan interesante, doctor, ¿algún comentario final o una palabra de ánimo que quisiera compartir para toda la gente que nos acompaña? Claro, ahora principalmente que el presidente Biden de Estados Unidos fue al Medio Oriente en este mes de julio, vemos que fue a Israel en primer lugar para tratar de conciliar una vez más a Israel con los palestinos, cosa que no se va a lograr. El nuevo ministro Lapid tampoco tuvo una muy buena recepción cuando fue Biden a Israel, y de ahí es interesante que Biden haya ido a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es la nación más influyente de toda la península de las naciones arábicas. Y Biden fue, a pesar de que hubo un asesinato de un periodista hace algunos años, y que Biden llamó al jeque de Arabia Saudita asesino, hipócritamente fue a pedirles petróleo. Y le dijo que si podían aumentar la producción de petróleo para pasarle un cachito a Estados Unidos, los árabes se negaron y dijeron: no vamos a aumentar la producción de petróleo. Y al mismo tiempo, Biden también traía la consigna de convencer al rey saudita para que hicieran un acuerdo de Abraham con Israel
como las otras naciones árabes que se están uniendo como Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, etcétera, y se negó también el rey saudita. ¿Por qué? El rey saudita le dijo a Biden: no vamos a hacer ningún acuerdo con Israel, le vamos a permitir que pasen vuelos por acá y por arriba, pero un acuerdo comercial y militar con Israel no lo vamos a hacer hasta que Israel permita que los palestinos formen un estado dentro de Israel. Imagínate, un estado dentro de Israel con la capital oriental de Jerusalén. Y esto Israel jamás lo va a aceptar. Sí. Entonces, este impedimento hace que Arabia Saudita no se una con Israel. Sin embargo, el que puede lograr que Arabia Saudita firme con Israel será el anticristo. Porque en Daniel 9:27 dice la Biblia que cuando el anticristo venga, confirmará, no dice firmará, confirmará un pacto, o sea, con muchos, significando que entonces antes ya había las firmas de este pacto, que son las firmas que ya fueron hechas con el acuerdo de Abraham. O sea, ya Israel ya entró en negociaciones con los países árabes, porque cuando venga el anticristo falta Arabia Saudita y posiblemente él lo logre con los poderes sobrenaturales. Entonces, ante todo este panorama, nuestro mensaje sale al público que nos ve, es que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Dios envió a su Hijo a este mundo para reconciliarnos con su Padre mediante su muerte en una cruz. El mensaje de la Biblia es muy claro: arrepiéntete de tus pecados. Cree realmente que Jesucristo paga en tu lugar con su sangre, con su vida en esa cruz, y que a los 3 días resucitó de los muertos, e invítale a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y la Biblia dice: serás salvo de una generación perversa y maligna, que es precisamente la generación que estamos viviendo, una generación que ha llegado al colmo de la generación y la perversión que pueda haber. Aunque en toda la historia ha habido cosas malas, aquí han convergido todo lo peor en una generación en la que gobierna la mentira, gobierna la confusión, ya no saben qué es blanco, qué es negro, etcétera, etcétera. Y en este momento, en este tiempo, tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Yo te invito a que tú lo hagas antes de que sea demasiado tarde, y cuando oigas su voz no te endurezcas. Que Dios te bendiga y les esperamos para el próximo programa. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias como siempre por esta plática de tanta bendición. Los esperamos próximamente en Grandes Interrogantes. Que Dios los bendiga.